Y sabemos pues que básicamente en esa consolidación del conductismo, pero también en esa emergencia epistemológica del positivismo, pues básicamente las ciencias son consideradas como tal en cuanto se dedican al estudio de fenómenos observables, medibles, cuantificables. Y sabemos que la psicología rompe consigo misma de alguna manera o rompe con la tradición que traía en el siglo XIX para poder responder a esa demanda del positivismo. Entonces, paradójicamente lo que muestra Mead como punto de partida es que teníamos una psicología que se había ocupado en cierto sentido de la conciencia, de la experiencia y de aspectos eh, introspectivos, ¿cierto? En la primera, en el siglo XIX, pero que fueron dejados atrás en la medida en la que aparece la conducta como el elemento observable del cual se ocupa la psicología, el comportamiento entonces. Ese estudio del comportamiento, pues de alguna manera va a romper con esa tradición del siglo XIX y asuntos que venían desarrollándose, por ejemplo, a partir de Wundt, quien se había ocupado de la psicología de los pueblos, y esto pues evidentemente aportó y sigue aportando mucho a la psicología social, pues esos aspectos fueron quedando atrás, digamos. Sí. Buenos días. Sí, sí, Lau, Profe, te yo no escucho. sé si yo estoy perdida, pero no se supone que vamos a hablar de los estereotipos sociales o estoy muy perdida, no sé. Porque Estás en lo cierto, Lau. Solo que no, recuerda que también dejamos pendiente una discusión de la clase anterior que era sobre el self. Entonces, de alguna manera, hoy vamos a dividir la clase como en dos, ¿cierto? A avanzar sobre esta discusión que nos quedó pendiente y luego hablamos sobre estereotipos. Pero sí ah, vamos a abordar el tema. dices que estaba confundida, profe, gracias. No, dale, está muy bien que lo preguntes. Bien, entonces, fíjense que en esa medida lo que tenemos es que lo primero que hace Mead es pues recordar que la psicología ya se había ocupado en tiempos pasados de aspectos relacionados con la conciencia, pero que fueron dejados de lado porque cuando aparece esa postura epistemológica positivista de la psicología, pues entonces la conciencia no es observable, ¿cierto? O es difícilmente medible y es muy complejo poder experimentar con ella y por lo tanto, pues queda a un lado, ¿cierto? No es que la psicología, digamos, haya apartado por completo la idea de que existe la conciencia, sino que más bien no se ocupó de estudiar el asunto porque la única forma de abordarlo en el momento específico era o bien atribuyendo la conciencia a un proceso fisiológico y entonces de orden neurológico, o indicar que la conciencia era un asunto dado. Simplemente se trata de que un organismo tiene un estado que le permite ser consciente de la realidad inmediata, pero digamos eso lo dejó ahí a un lado, no continuó profundizando en el tema y estudiándolo. Entonces ese punto de partida de Mill pues lo lleva a decir que es necesario ocuparse de nuevo del asunto de la conciencia, porque la conciencia no parece ser algo dado, como lo estima el conductismo, o algo que solamente pueda entenderse como un proceso de orden fisiológico y neurológico. Y sobre ahí entonces va a comenzar a realizar sus primeros pues, avances en la discusión, ¿verdad? Eh, digamos que ahí tenemos entonces que de alguna manera esa tradición del siglo XIX va a dejar en suspenso dos aspectos que venían desarrollándose, que es lo que pues va a llamar Mead una psicología preconductista, que entonces diríamos esa psicología del siglo XIX. De un lado entonces ya lo dijimos, el aspecto de la conciencia y de otro el aspecto fisiológico. Sabemos que la psicología del comportamiento va a avanzar un poco más sobre los aspectos fisiológicos y son su punto de partida. Si ustedes retoman los conocidos experimentos de la fisiología justamente, de Pavlov, por ejemplo, pues se van a dar cuenta de que es desde allí desde donde comienza a realizarse pues un avance. Sin embargo, el asunto está en que la psicología va a continuar encontrándose en esa, llamémoslo así, en esa franja gris entre la división cartesiana, que es una división que indica, y esto de tiempos muy remotos entonces, que habrían
dos campos a partir de los cuales debe estudiarse al organismo. Uno que él va a llamar la res extensa, que es el cuerpo, entonces lo fisiológico, y otro que es la res cogitans, o entonces el pensamiento y la conciencia. Entonces, esa división entre res extensa y res cogitans, o entre mente y cuerpo, pues de alguna manera sitúa a la psicología en un intermedio, en una intersección que en ocasiones pues le va a dificultar, digamos, avanzar sobre los fenómenos, sobre todo si se sigue sosteniendo esa división cartesiana, ¿cierto? Porque sabemos bien por otras teorías de la psicología que hay elementos de la res extensa, pues que evidentemente afectan el pensamiento y viceversa, ¿no? Elementos del pensamiento o de la res cogitans que afectan lo somático. Entonces, en ocasiones no es tan sencillo situarse en esa distinción clásica cartesiana de el cuerpo y la mente. Bien, pero lo importante entonces es tener en cuenta que ese campo libre que de alguna manera dejó la psicología, que era el estudio de la conciencia, pues fue yendo, eh, fue estudiado o fue copado de alguna manera por la filosofía. Y no es que la filosofía no se ocupara de la conciencia antes, ¿no? Pues en efecto la filosofía siempre ha incursionado en el tema de la conciencia, sino que más bien lo que ocurre es que después de que la psicología abandona un poco ese estudio, pues la filosofía va a hacer algunos avances al respecto que tendrán que ser retomados y ahí es muy interesante porque luego buena parte de esos avances de la filosofía sobre la conciencia van a tener que ser retomados por la misma psicología y en este caso por la psicología social. Eh, por ejemplo, y me parece que la discusión de Mead está muy teñida. Él nombra mucho a Bergson y en efecto, pues sus discusiones en esta ocasión tienen que ver con algunos de los aportes de Bergson, pero también hay que tener en cuenta que parte de su formación, de sus discusiones, están muy imbuidas en el pensamiento hegeliano. Entonces fíjense que ahí va a haber una línea, pues que ahora no vendría el caso como mencionar con tanto detalle, pues no es el campo que estamos estudiando, pero podríamos simplemente mencionar que hay una línea, ¿cierto? De la filosofía, que se va a ocupar de la conciencia y que atravesaría desde Hegel, pasando luego hacia Heidegger, por ejemplo, dos autores que van a aportar después a la conformación, por ejemplo, de la psicología existencial, que está pues en la línea de la psicología humanista, en un caso, pero que también va a aportar a la psicología social, sobre todo en lo que tiene que ver con la forma en la que una conciencia se configura en función de la relación con el otro, que es lo que va a decir Mill. O sea, una conciencia solamente se puede configurar a partir de un vínculo con otro, y ese vínculo con otro da lugar a lo que él luego llama la autoconciencia, pero ya vamos a ir como con más detalles sobre eso. Lo que me interesa entonces realmente que observemos en esta discusión inicial es que entonces, de alguna manera, en las acepciones, en las formas de abordar inicialmente la conciencia, pues vamos a tener una, do, una doble vertiente o dos posiciones fundamentales, digamos. Una de ellas que indica que la conciencia es lo que tiene que ver con aquello que se percibe, ¿cierto? Con la percepción inmediata. Es decir, con o la acepción que nosotros tenemos de ser conscientes de algo, ¿cierto? Y ser conscientes de algo, pues implica de alguna manera el reconocer aquello que está ocurriendo. Esa es una concepción, digamos, de la conciencia que ha marcado, pues, buena parte de las alusiones y de los estudios que se hacen alrededor de ella. Es decir, una conciencia relacionada con el fenómeno perceptivo y entonces también relacionada con la experiencia del sujeto, ¿cierto? Es decir, lo que llamaríamos entonces eh, el darse cuenta de, ¿cierto? El darse cuenta como una forma de comprender la conciencia. Y es así de alguna manera como en lo cotidiano también hablamos de ser consciente de. Ser consciente de sería darse cuenta de algo. Esa es una concepción y esa concepción es importante porque
tiene que ver desde luego con el fenómeno de la experiencia del sujeto, no podríamos desconocerla, pero hay otro aspecto de la conciencia que menciona aquí en la discusión Mead y que tiene que ver con las cualidades secundarias que le atribuimos a esa experiencia, ¿cierto? Eh, Esas cualidades secundarias que le atribuimos a una experiencia pues están teñidas de muchas cosas, están teñidas de parte de nuestra historia personal, están teñidas de lo que imaginamos del mundo, están teñidas de los sentidos que construimos sobre ello, de los significados que le atribuimos. Entonces, ser consciente no es solamente darse cuenta de, no es solamente situarse en el aquí y el ahora a través del ejercicio perceptivo, sino que es además de eso poner en relación esa experiencia con una serie de elementos que necesariamente están en un eje temporal. Y ese es el segundo elemento que introduce Mead y que es importante tener en cuenta. O sea, la conciencia implica un acontecimiento de orden temporal. Y cuando decimos de orden temporal, estamos diciendo entonces de orden histórico. Porque ese darse cuenta de, ese ser consciente de algo, pues necesariamente me lleva a mí a asociarlo con experiencias pasadas o, por qué no, también a ponerlo en relación con mi deseo, ¿cierto? Con elementos futuros que quisiera yo llevar a cabo o cumplir. Entonces, en esa medida, la conciencia acontece de alguna manera en esos dos ejes. Y ese va a ser el punto que le va a interesar ahí a mí. Una conciencia que tiene un eje perceptivo del lado de la experiencia, del lado del darse cuenta, pero una conciencia que tiene un eje temporal y por lo tanto entonces permite a ese individuo un rol mucho más activo porque ese individuo va a comenzar a asociar lo que le ocurre con todos los elementos pues, que hacen parte de su memoria, de sus experiencias, de su deseabilidad. Eso entonces nos sitúa en un lugar mucho más complejo para referirnos a la conciencia de lo que se había estimado entonces, al menos luego del avance de la psicología comportamental. Pero también nos sitúa en un problema adicional y es una discusión importante entre qué es realmente, digamos, el mundo para la conciencia. Porque en la primera concepción, el darse cuenta de algo, diríamos que el mundo pues simplemente es algo que está ahí afuera, ¿cierto? Es un elemento objetivo que yo a través de la conciencia puedo percibir y por lo tanto darme cuenta de cómo es el mundo. Y ahí diríamos la conciencia ocupa un lugar más pasivo, ¿cierto? Simplemente basta con que yo haga uso de mis sentidos para percibir el mundo, pero el mundo ya está ahí y yo simplemente lo percibo y lo interiorizo. Entonces ahí estamos ubicados en esa primera concepción, en una concepción de una conciencia y de un individuo, ¿cierto? Que ocupa un lugar más pasivo. Pero si eso que está ahí entra en asociación con la imaginación, con el pasado, con el futuro, con el deseo, entonces ese individuo ya no tiene un lugar tan pasivo y ese mundo objetivo externo resulta que ya no es un mundo tan, tan generalizable para todos los sujetos, sino que si cada uno construye unos significados, si cada uno lo asocia con unas experiencias, pues resulta que ese mundo es una construcción también del sujeto. Y en esa medida entonces el mundo ya no es algo solamente dado externo, sino que el mundo también es algo que se reconstruye a partir de digamos, de esa interiorización y de esa eh, asociación que hace el sujeto con su propia historia. Ese entonces es un aspecto interesante, porque es hacia allá hacia donde se mueve la discusión de Mill. La discusión de Mill lo que está buscando es mostrar que esa conciencia tiene capacidad de llegar a ser autoconciencia, o sea, a ser consciente de sí mismo, ¿cierto? Ahí entonces tendríamos que hacer una distinción importante sobre qué sería la conciencia y qué sería la autoconciencia o en qué se diferencia lo uno de lo otro. Y es ahí en donde yo considero que la discusión de Mead pues está muy teñida del pensamiento filosófico hegeliano. No vendría el caso tampoco desarrollar con tanto detalle y además no podríamos agotar una discusión tan compleja como la que propone Hegel,
Pero simplemente me voy a permitir mencionar lo siguiente brevemente para resumir entonces eso que está diciendo Emil. En Hegel encontramos lo siguiente. Como Hegel, de alguna manera, pues es uno de los filósofos que retoma la llamada dialéctica, pues que ya había sido desde luego desarrollada por los griegos, pero que es retomada luego por Hegel. Pues entonces el pensamiento dialéctico necesariamente va a implicar siempre la necesidad de comprender una relación contradictoria a partir de la cual surge una síntesis, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, para Hegel, en un primer momento, la conciencia está un poco del lado de eso que estábamos mencionando como el darse cuenta de, ¿cierto? La conciencia en Hegel en principio es darse cuenta de, tiene que ver con el fenómeno perceptivo y a él la va a llamar como una conciencia en sí. Y casi que uno podría decir, aunque ahí viene una discusión bastante compleja, ¿cierto? Uno podría decir de alguna manera que un organismo necesita ser consciente como conciencia en sí. Ahí vendría una discusión de si los demás organismos son o no son conscientes. Bueno, yo creo que en un principio, a partir de esa acepción de tener una conciencia en sí, pues son conscientes, porque si no, no podrían percibir el mundo inmediato y responder a través de sus instintos para adaptarse. Entonces digamos que hay una conciencia en sí. El avance de esa conciencia en sí con respecto a otras especies en Hegel tiene que ver en que esa conciencia entra siempre en relación con. Entonces entra siempre en relación con otra conciencia, ¿cierto? En el mundo social, pues evidentemente estamos constantemente en relación con otros. Una conciencia en sí se relaciona con otra conciencia en sí misma. La forma en la que tienen estas conciencias para ratificar su existencia, darse cuenta de que ellos existen, es a partir del reconocimiento del otro. Si el otro reconoce mi existencia, eso da cuenta de que yo realmente existo de alguna manera. Entonces, cuando el otro me reconoce, yo dejo de ser una conciencia en sí y paso a ser una conciencia para otro. El otro me reconoce. Pero fíjense, claro, esta discusión de Hegel está en un campo muy abstracto, pero fíjense que si la ubicamos en ejemplos muy sencillos, pues tiene que ver básicamente con el proceso del vínculo primario que se construye entre un niño y su madre. Ese niño necesita el reconocimiento de la madre para integrarse en el mundo social. Es su primera integración al mundo social. Si ella no le reconoce, pues ese niño va a tener problemas a todo nivel. Incluso desde la psicología cognitiva, pues está demostrado de que buena parte de los procesos psíquicos superiores se verían afectados. Lo cierto es que ese niño necesita del reconocimiento del otro. Ese otro no tiene que ser la mamá, puede ser cualquiera que se ocupe de la crianza. Entonces, de alguna manera, lo que encontramos ahí es que esa conciencia se configura en una relación con otro. Y, en principio, esa conciencia deja de ser una conciencia en sí y pasa a ser una conciencia para otro. Cuando comienza a ser una conciencia para otro, cobra existencia, pero cobra existencia en el otro. Y es allí en donde viene el tercer momento, el momento de la síntesis hegeliano, y es que en la medida en la que el otro me reconoce, entonces yo puedo ser consciente de mí mismo o autorreconocerme. Ese paso intermedio en Hegel implica que uno solo puede ser autoconsciente de sí mismo en la medida en la que ha pasado por el reconocimiento del otro. Bueno, pues si volvemos a la discusión de Mead sobre la autoconciencia, lo que diríamos de alguna manera es que ese paso intermedio del reconocimiento de sí mismo, pues tiene que ver con esa concepción de la conciencia que está teñida de imaginería, que está teñida de historia, que está teñida de experiencias pasadas. Todas esas experiencias del sujeto que pone en relación con lo que le está ocurriendo en el instante mismo, en el momento inmediato, permiten entonces que él sea autoconsciente de la experiencia misma que está teniendo, ¿cierto? Es hacia allá, digamos, hacia donde va la discusión que plantea inicialmente Mead, ¿cierto? Sobre la autoconciencia, y necesariamente, y es una discusión que él debe abordar para poder llegar a hablar del self, necesariamente, ¿no?
Porque fíjense que aquí lo que él va a comenzar a hacer entonces es a establecer una serie de distinciones entre las formas de vinculación y de asociación de especies gregarias y las formas de asociación y vinculación de la especie humana. Y ahí comienza a observar pues que hay una serie de diferencias y de elementos que distancian radicalmente las formas gregarias animales de las formas gregarias humanas. Ese es entonces el segundo punto sobre el que habría que avanzar para poder establecer pues estas distinciones y llegar a poder mostrar con algún detalle qué sería el self. Pero voy a permitirme compartir un par de videos cortos que nos permiten observar cómo funciona la asociación en las especies gregarias y entonces en dónde comenzaríamos a establecer diferencias con la especie humana. Permítanme un segundo, voy a compartir en este instante la pantalla, les agradezco que me digan cuando esta les aparezca a ustedes en sus monitores. ¿Ya la tienen? Sí, profe, a mí ya me parece. Ah, bueno. Este primer video es sobre el comportamiento de manada. Fíjense un poco cómo funciona la manada, el rebaño en este caso más bien, el rebaño, sí, para ser más específicos, y luego vamos viendo en el otro video otro tipo de comportamiento gregario. Bueno, aquí el primero, hasta ahí dejo el primero de los videos. Voy a pasar al segundo. Este tiene que ver con algo que hacen, digamos, las hormigas para cruzar un río.
Bueno, fíjense cómo en ese segundo video las hormigas pues trabajan cooperativamente para construir algo así como un bote salvavidas, bueno, un flotador diríamos, y poder atravesar así el río. Ahí se observan entonces en los dos videos parte de ese comportamiento gregario, en el caso del rebaño, pues un comportamiento un poco más vinculado a la imitación, y en el caso de las hormigas, pues un ejercicio cooperativo que está mediado fundamentalmente por aspectos de orden instintivo, en donde cada uno de esos organismos está predispuesto o tiene pues unos elementos que le permiten realizar el mismo comportamiento, ¿cierto? Todos realizan exactamente el mismo comportamiento y a través de la suma de ese comportamiento repetido, pues logran desarrollar ese ejercicio cooperativo. Pero fíjense que en el ser humano esa acción cooperativa se desarrolla de una forma distinta y ahí es en donde viene entonces pues como la diferenciación que comienza a establecer Mead sobre este asunto. Lo primero tiene que ver con que en el ser humano estos comportamientos gregarios se desarrollan a través del lenguaje. Entonces es un aspecto a tener en cuenta, ¿cierto? En realidad no podríamos desarrollar un ejercicio cooperativo y social sino a través de la mediación del lenguaje y de los símbolos. Entonces ahí hay una distinción importante que ya nos comienza a distanciar un poco de ese comportamiento gregario instintivo más cercano pues a estas especies y obviamente atravesado pues por el comportamiento natural. Entonces, ahí creo que vamos a comenzar a encontrar en el comportamiento del ser humano, además de los aspectos de orden simbólico, que cada uno de los sujetos asume un comportamiento en función del otro, pero además la posibilidad de que un sujeto vea a alguien desarrollar cierto comportamiento le permite a él también, o estimula en él más bien, la realización de un comportamiento que puede resultar también o coayudar a la construcción de una acción colectiva, ¿cierto? Entonces, no cada uno tenga un elemento instintivo o que tenga unos disposiciones que lo lleven a actuar igual en la especie humana, ¿cierto? No es que en la acción cooperativa todos actuemos igual. No, es que en la medida en la que observamos el comportamiento de alguien en función pues de una acción que puede beneficiarnos o que puede beneficiar a la comunidad, yo, él desencadena en mí más bien un comportamiento de cooperación y mi acción desencadena en otro eh, un comportamiento similar y entonces es así un poco como se va desarrollando esa acción colectiva. La diferencia entonces ahí es que de un lado no está preprogramada instintivamente, de otro que se requieren de una construcción de significados y lo tercero, que es lo que más interesa a mí, y es que la acción que yo realizo necesariamente tiene un efecto en el otro, desencadena en el otro un comportamiento, es decir, que el comportamiento del otro está asociado al comportamiento mío, pero además a los significados que construye el comportamiento mío. Y es así entonces como comienza a aparecer esa concepción del self como un self que aparece por efecto de la interacción social. Avancemos un poco entonces sobre ese aspecto que es el que quiero como que nos detengamos un momento a quizás relacionar también un poco con la película. Me parece que ahí vemos escenas de ese orden. Entonces, fíjense, lo interesante acá es que inclusive de manera aislada o sin conocerse, los sujetos pueden llegar, las personas, los seres humanos pueden llegar a desarrollar unas acciones que pueden beneficiar a un conjunto social o que pueden beneficiar a una comunidad. ¿Cómo es entonces que entran en interacción o se van sumando estas acciones individuales finalmente en una acción cooperativa, que es lo que nos interesaría observar? Entonces, fíjense, si tenemos en cuenta que
cada uno de los sujetos de la comunidad se configura o configura ese sí mismo a partir del reconocimiento del otro o en función del otro, pues vamos a llegar a la conclusión de que ese comportamiento de ese sujeto, pero además esa conciencia, esa autoconciencia, y luego entonces ese sí mismo de ese sujeto, va a depender necesariamente de la forma en la que el otro le reconoce y el otro le significa. Entonces, ese comportamiento de ese sujeto, ese self de ese sujeto, va a estar atravesado por el reconocimiento del otro, pero va a su vez a influenciar a otros también para que desencadenen, pues digamos, otros comportamientos similares. Eso entonces como punto de partida para Mead poder ubicar esta dimensión social del self, que es de alguna manera como lo que nos interesa a nosotros en este caso, ¿cierto? Nos interesa es observar cómo es que esos selves se constituyen en la interacción social, pero además también en una dimensión temporal, en una dimensión histórica de alguna manera. Y cómo es que esos selves, ¿cierto? O el self de sujeto en singular o los selves en plural, solo existen en la medida en la que están relacionados con otros, ¿cierto? No, aquí el asunto es que no hay un self que se pueda configurar individualmente en mí, al menos y desde lo que hemos dicho, porque se necesita siempre de ese otro que le reconozca, pero que además también, o a través del cual se construyen unos significados.